Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Cachimuel Burga, soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y dentro de la malla curricular existe una materia que es prácticas y para lo cual justamente me ha tocado dar una capacitación que se denomina como vinculación con la colectividad, ¿no? En este caso, voy a compartir pantalla para poder seguir con la capacitación. A ver. Permítame un ratito. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí se visualiza. Ya, listo. Bueno, jóvenes, el proyecto de vinculación justamente se denomina Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Dicho esto, en un primer momento quisiera explicarles respecto a son los derechos digitales, ¿no? En pocas palabras, manifiestan que es una extensión de los derechos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos desde las Naciones Unidas. La intención de ellos o el objetivo principal de las Naciones Unidas es de que todo el mundo, o sea, toda la población en sí, tenga el Internet para cerrar ciertas brechas entre la pobreza y las personas que tienen todos los lujos, en pocas palabras, la parte de las personas millonarias, ¿no? Entonces, la intención de ellos desde las Naciones Unidas es promover el uso correcto de la red como un bien de toda la humanidad. Dicho esto, desde las Naciones Unidas también tienen tres ejes respecto a lo que es los derechos digitales. En primer momento, hacen hincapié a la libertad de expresión. En segundo punto, es la privacidad de datos personales. Y el tercero es el derecho de autor y acceso al conocimiento. Ustedes, más que todo jóvenes, desde hace 5 años atrás para hoy, la tecnología ha dado una evolución bastante grande. Es así que en los últimos años ya, inclusive ya niños desde muy tempranas edades empiezan a manejar lo que es la parte de la tecnología, claro, con lo que son los instrumentos. En este caso serían los celulares, lo que son las tablets, lo que son las computadoras portátiles, etcétera. Entonces, desde muy temprana edad empiezan a manejar, empiezan a conocer qué es lo que significa un blog, qué es una revista digital, qué es una emisora de radio o televisión. Así también muchos de ustedes ya manejan todo lo que son redes sociales, en el caso, por ejemplo, de Facebook, Instagram, lo que son YouTube, actualmente lo que utilizamos, las otras plataformas, por ejemplo, de WhatsApp, entre otras, ¿no? Así también en estos medios es lo que la mayoría de personas, sean artistas, profesores, amas de casa, etcétera, empiezan a divulgar información a través de estos medios para acaparar la mayor cantidad de gente. Más que todo, ustedes conocen cómo son las ventas online, ¿no? Cómo nos atraen a través de cómo crean esas plataformas tan exquisitas que nos detiene y lo que nos permite realizar algún tipo de compra o puede ser para revisar lo que son las redes sociales. Ahí cada persona es lo que tiene me pueden ayudar a bajar el volumen del... Gracias. Ya, como decía, esta nueva tecnología, esto del Internet es lo que nos permiten evolucionar en la actualidad para lo que es la parte económica, la parte social, para el desarrollo en sí de todo lo que son los países, los continentes. Muchos
mucho mueve esto lo que es la tecnología, el Internet, mueve masas gigantes. Es decir, por ejemplo, las páginas web, muchos de ustedes como estudiantes deben de revisar, deben de investigar, deben de buscar. Estas páginas web a ustedes les ayudan para conseguir información, para conseguir las direcciones, conseguir datos específicos, no sé, poblaciones, referente a número de instituciones, en sí, por ejemplo, para conocer dónde queda una X dirección, puede ser de un ministerio o de una casa. Dicho esto, el objetivo principal de esta capacitación es para analizar la norma jurídica, ¿no? La norma jurídica nacional e internacional sobre los derechos digitales de los jóvenes y las problemáticas o riesgos que se desprenden del uso de la información y comunicación. Así también capacitar sobre el uso adecuado y manejo seguro y responsable de la tecnología de la información y comunicación a la sociedad en general. Dicho esto, me voy a ayudarme de 5 aristas con respecto a las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad y la formación. Primero, la Constitución de la República del Ecuador. Segundo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Tercero, el Código de Niñez y Adolescencia. Como cuarto, el Código Orgánico Integral Penal. Y por último, la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Primeramente decir, ¿qué es la protección de datos personales? ¿Qué es un dato? Ustedes sabrán que para cualquier tipo de dato puede ser usados, no sé, nuestro nombre y apellido, el número de cédula, correos electrónicos, cualquier número de seguridad social, etcétera, ¿no? En esto también podemos decir que hay datos personales que es de fácil acceso y otros datos que son un poco más complejos, por ejemplo, datos sensibles. En el caso de, por ejemplo, el origen étnico o racial, características físicas, en sí, la huella digital, ¿no? Las opiniones o las creencias políticas, las preferencias sexuales. Ese tipo de datos son un poco más restringidas al momento de poder ubicar o poder conocer. En el caso de nosotros poder solicitar, no. Lo otro también que justamente en esto nos menciona que la protección de datos personal es un derecho que nace para proteger la vida privada y la privacidad de las personas, debido a que en la actualidad se vulneran por una llamada era informática. Esto quiere decir que, por ejemplo, ustedes al momento de ingresar a un banco, ¿no? O a ustedes les piden todos los nombres, el número de cédula, correo electrónico, la clave inclusive. Al momento de que ustedes ya tienen esos datos, digo, la empresa, por ejemplo, el banco del Pichincha tenga esos datos, ustedes en el celular automáticamente descargan un aplicativo para poder hacer las transferencias o transferencias o cobros, ¿no? Entonces, pero en el caso de que ustedes tengan esa vulneración, ustedes pueden acudir a otras instituciones para que les resuelva o de alguna forma les indemnice ese tipo de perjudicación que les haya pasado en el caso de que haya robos o ¿cómo se denomina? Fraude informático. Lo otro también, ustedes pueden saber que, por ejemplo, en el registro civil, a ustedes les solicitan los datos desde el día que ustedes nacieron. Es decir, ellos tienen fecha y hora, en qué hospital, quiénes son los padres, el padre, la madre, todo. Ellos tienen el registro completo en el registro civil. Así también la otra institución, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, Censo, tienen toda la información respecto a las edades, jóvenes, mayores, discapacidades, si trabaja o no, etcétera. Dicho eso, vamos a ver la Constitución, ¿qué nos habla respecto al derecho digital?
En la Constitución básicamente nos dice que es una disciplina que nace como consecuencia de la necesaria y urgente respuesta jurídica precisa para las actividades relacionadas con los servicios de la sociedad, de la información y del conocimiento. En la Constitución ya claramente dice que esto del derecho digital tiene derecho a la privacidad. Es decir, que el derecho a la privacidad busca garantizar la dignidad del individuo, ya que es un derecho inherente a cada ser humano proteger nuestros datos. Así también nos indica que el Estado regulará la prevalencia de los contenidos. Los contenidos en sí, lo que corresponde a la parte educativa, cultural. Hay programas específicos que son justamente para cada tipo de edades, para que puedan los jóvenes acercarse solamente y revisar ese tipo de contenido, ¿no? En el caso de que los medios de comunicación masivo. También el Estado de Derecho y Justicia dice que nosotros tenemos garantías, por ejemplo, el habeas data, pero ampliando su contenido debido a que aparece el término de datos sensibles. Esto del habeas data es justamente el derecho que tienen todas las personas de conocer, corregir o actualizar datos, aquella información que se relacionen con ella y que se encuentren almacenadas en centrales de información o bases de datos de organismos, sean tanto públicas o privadas. Y decir también que para la construcción se basaron en el eje 6 del Plan Nacional de la Sociedad de la Información del Conocimiento justo del año 2018-2021, en la misma que promulga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para garantizar el derecho constitucional. Ahora sí, nos vamos a enfocar a los artículos exactos donde la Constitución nos ayuda, nos ampara. Por ejemplo, en el artículo 92, manifiesta que toda persona, por sus propios derechos o como representantes legitimados, tendrán derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos, entre otras, ¿no? Así también en el artículo 66, numeral 19, nos dice que el ejercicio del derecho a la protección de datos personales incluye el acceso y decisión sobre la información de datos que sea de carácter correspondiente a la protección. Así también en la Constitución manifiesta la Ley de la Juventud. Entonces, en ella reconoce las particularidades de los jóvenes, también reconoce la necesidad de establecer mecanismos complementarios que promuevan el goce y el ejercicio efectivo de sus derechos con respecto a lo que es la parte de la sociedad de la información. Dicho eso, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, esa ley es lo que nos ampara a todos los ecuatorianos, porque justamente esta ley establece o garantiza el ejercicio de los derechos de la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información. Por una parte, tú puedes pedir datos, pero por otra parte también te dicen para qué vas a pedir. Por ejemplo, en el caso de que ustedes tengan algún problema legal, por decir, en una unidad educativa, hay un joven que sufrió bullying y que ese joven está en la casa, qué sé yo, con situación psicológicamente desmotivada. Entonces, el padre de familia puede solicitar a esa institución educativa, por favor, para que les ayude cuáles son las personas que han estado, no sé, también puede decir un video en donde se verifique el maltrato que sufrió el joven, ¿no? Por otro lado, también en el artículo 5, el mismo dice que los integrantes del sistema de protección de datos, por ejemplo, al momento de que una persona pueda pedir datos o información respecto, tiene que ser una persona titular, responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento. El destinatario, la autoridad de protección de datos, delegados de protección de datos personales.
Es decir, por ejemplo, si usted va al registro civil, a usted le van a dar toda la información correspondiente, si es partida de nacimiento, partida de matrimonio, etcétera. Pero en el caso de que vaya una amistad suya, no le van a entregar esos datos, a menos de que usted firme un oficio donde diga que usted solicita a X persona que le saque la partida de nacimiento. Creo que es hasta la tercera afinidad, hasta el tercer grado, que puede llevar con la cédula suya y ahí poder sacar. Caso contrario, no les permiten en la institución sacar ningún tipo de documentos personales. Así también la Ley Orgánica de Protección de Datos reconoce los datos personales como algo legal, leal, legítimo. En esto no. Decir, por último, que establecen un régimen de seguridad y protección de datos personales, esta ley orgánica, ¿no? En el Código Integral Penal respecto a la garantía de los derechos digitales también manifiesta que su finalidad es normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para juzgar a las personas, ¿no? A las personas que hacen, que no utilizan bien lo que son los datos personales, puede ser que hayan vulnerado los derechos de X personas, ¿no? Entonces, ahí exactamente en el Código Orgánico Integral Penal manifiesta que la vulneración o la acción es el resultado de vulnerar o vulnerarse en perjudicar, dañar, deteriorar, fastidiar o afectar a una persona o que no cumplan o que a un precepto, ley o regla establecida. En ella también nos dice en el artículo 396.1, la persona que utilice cualquier medio que prolifere expresiones o desacredito o deshonra en contra de otra persona será sancionada con pena privativa de libertad según lo establece. Es decir, que el Código Integral Penal, ellos básicamente nos ayudan a todos los ciudadanos a que no existan ese tipo de contravenciones. Por decir, por la intimidación, delitos contra la integridad personal, delitos contra el honor, la intimidad, la imagen, la difusión de la información de forma errónea, los delitos contra la libertad de expresión y culto, los delitos contra los derechos a la propiedad específicamente a lo que es la parte económica. En este punto me hago referencia, ¿no? A cuando usted tenga algún tipo de estafa crediticia. Delitos contra el derecho a la identidad, porque puede haber suplantación de identidad. ¿Y quiénes son los que están encargados de sancionar? Es el Código Orgánico Integral Penal. Ustedes básicamente con un abogado pueden ustedes solicitar, en el caso de que ustedes hayan recibido alguna de estas vulneraciones ya mencionadas, ustedes pueden acudir con un abogado y solicitar que se sancione la vulneración que ustedes han recibido. En cuanto al Código de Niñez y Adolescencia, uno de los derechos manifiesta que es la protección a la integridad personal, física, psicológica, cultural, efectiva y sexual. Dentro del Código de Niñez y Adolescencia prohíben tratos crueles, torturas o, perdón, cualquiera de esos casos. Estos derechos, más que todo, el Código de Niñez y Adolescencia nos ayuda para que justamente el Estado brinde todas las protecciones a los menores, jóvenes y adultos, el derecho de acceso a la tecnología de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido lo que son banda ancha de Internet. Entonces, esto quiere decir que el Estado
permite que las emisoras clasifiquen los programas para los diferentes tipos de audiencias. Así también, de acuerdo al artículo 46, garantizan el acceso a una información adecuada, por ejemplo, a los programas educativos. El derecho a la información de que ustedes como jóvenes, niños, adolescentes tienen la potestad de buscar en cualquier plataforma digital. Ustedes tienen derecho al acceso a la información, ¿no? En cuanto a la violencia contra la mujer en la era digital, es lamentable escuchar día tras día cómo las mujeres son vulneradas sus derechos a la intimidad, al físico, al no permitir expresarse libremente, ¿no? De hecho, han formado algún tipo de organizaciones a nivel nacional e internacional para poder de alguna forma ayudar a las mujeres que son víctimas, especialmente al acoso cibernético. Decir que los derechos de protección va básicamente a lo que es la violencia de género en el espacio digital, que es una manifestación del sistema patriarcal que identifica a quienes interactúan en el espacio digital como sujeto dominado y oprimidos. El propósito del sistema patriarcal de género es obtener el control y asegurar la subordinación o inferioridad de las mujeres, ¿no? La mujer en la era digital, la ciberviolencia de género se produce a través de las tecnologías, como les había mencionado. Decir que actualmente las mujeres adolescentes, las mujeres jóvenes, no tienen una conciencia clara del nivel de afectación que la ciberviolencia genera, ¿no? Que produce en la salud física y mental. También decir que las que se encuentran afectadas suponen una serie de actos que colocan en una situación de vulnerabilidad a las usuarias en el Internet, por ejemplo, amenazas, difamaciones, acosos. Para este tipo de acosos, vulneración de derechos, también existe la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En el artículo 9, respectivamente de esa ley, dice que el derecho al reconocimiento, el goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades contempladas en la Constitución. Es decir, que ese artículo permite tener derecho a las mujeres de acuerdo a la Constitución y también a los instrumentos internacionales. Ahí también en dicha ley ya especifica que hay algunos tipos de violencia, por ejemplo, la física, psicológica, sexual, económica, violencia simbólica. Decir también que donde se desarrolla la violencia justamente contra las mujeres es en el entorno familiar, educativo, laboral, médico, cibernético, etcétera. Decir también que la ley cuenta con un sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Justamente en el artículo 13 dice que es un conjunto organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades que orientan a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a través de la prevención, atención y protección y reparación integral de los derechos de las víctimas. En el principio del sistema también dice, de acuerdo al artículo 15, que la no criminalización, la no revictimación, la confidencialidad y la gratuidad, la seriedad del trato para ayudar a estas mujeres. También manifiesta en el artículo 41 las medidas de prevención, ¿no? Que el Estado a través del sistema aplicarán políticas, planes y programas justamente en perjuicio de las funciones establecidas para cada institución. En sí, implementar el Programa Nacional de Transversalización de Enfoque de Género en la malla curricular de todos los niveles del sistema de educación sería muy bueno para que justamente las mujeres no se sientan vulneradas sus derechos en todos aspectos.
Finalmente, en el artículo 42, obligaciones generales de los medios de comunicación y publicidad. Ahí también regulan mediante esta ley la difusión de la información sea tratada con la correspondiente objetividad informativa en pro de la defensa de los derechos humanos y dignidad de las mujeres víctimas de la violencia y sus hijos. Conclusiones. Los derechos digitales es la defensa, promoción y desarrollo de los derechos humanos en la era digital mediante el estudio, la difusión, la información y la incidencia en políticas públicas, prácticas privadas para propiciar los cambios sociales hacia el respeto y dignidad de las personas, en especial de los jóvenes. También decir que la información personal que se genera en plataformas digitales es el resultado de la naturaleza ágil de las TICs, ¿no? En el marco normativo ecuatoriano se regula la forma de formas específicas de acceso y uso al Internet por parte de los jóvenes. Así también reconoce el derecho al acceso y establecen las responsabilidades para la prevención, ¿no? Y por último, las necesidades de protección de los jóvenes que en ningún caso pueden satisfacer restringiendo su acceso a la tecnología en esta materia. Es de especial relevancia la educación particularmente a los jóvenes y reconocer el rol de los que tienen partes en el fomento del uso de la tecnología y el desarrollo de los hábitos y prácticas de protección y su uso. La bibliografía, pueden ver, está algunos, faltan muchos, pero son los más importantes. Y muchas gracias por su atención. Hemos terminado. Muchas gracias. Compré 2 anaranjadas y compré unas que había antes que verdes claras. Yo no necesito decir que me cuesta la copa para que me esté así. Vamos. Mira, búscame las filas ofertoras. Giorgio, que cuando venga quiero que todas las filas que me buscan, vamos a buscarlo. Porque tú me digo que te encargo que me des buscando, voy a poner el carro. ¿Por qué yo? Sinceramente, porque tú siempre coges. Yo no cojo. Bueno, ya. Yo no voy a buscarlo ya.